Historia nocturna. Todos conocemos a un viejo que peleó a machetes con el diablo. En mi caso, ese viejo era mi abuelo. Tengo actualmente 55 años y recuerdo aún con gracia y algo de espanto cada detalle del relato que contaban mis abuelos sobre ese episodio de enfrentamientos armados y encuentros con criaturas de otro mundo que se dieron en su pueblo. Corría un año complicado en Colombia. Habían surgido varios levantamientos armados y en el pueblo a mi abuelo, quien estaba marcado por ser un líder del Partido Azul, ya le habían dado el ultimátum para que se fuera. Pero él, conocido por ser un hombre de convicciones firmes y carácter fuerte, dijo que primero lo sacaban con los pies por delante, pero que él no iba a dejar su casa y su parcela solo porque a un desgraciado se le daba la gana. A él le tenían estima y respeto, tanto sus amigos de su misma afiliación política como los contrarios. Así que por varios días llegaron mensajeros a la casa a decirle que por las buenas se fuera, que no le querían hacer nada, pero que no podía quedarse ahí porque la toma del pueblo ya estaba decidida. Que vengan y me saquen, era lo que le respondía mi abuelo. Mi abuela, sin embargo, sí estaba preocupada. Ella estaba embarazada de mellizos y tenía 2 hijos de 5 y 7 años que cuidar. Un papá con una bala en el pecho no iba a ser de mucha ayuda. Ella intentó convencerlo de que así fuera unos meses para que se fueran a otra parte. Pero él, que él no le tenía miedo a ningún lagarto cobarde que lo viniera a amenazar con un fusil en la mano, que él sí era un hombre de verdad. Una mañana mi abuela recibió la visita de una señora que se decía partera para que le revisara la barriga, pues ya estaba cerca de las fechas y la salida para el hospital estaba complicada, pues este quedaba como a 2 horas y ya estaba cerrada. La partera, una señora de piel rojiza, cabeza rapada y muchos collares, apenas la vio le dijo: "Usted tiene el ojo clarito. Me preocupa. Se le ve como si estuviera asustada o que le hubiesen puesto un trabajo". Mi abuela no confiaba mucho en ese tipo de personas que pretendían adivinar las cosas. Le tenía profunda rabia a los brujos y a las brujas y a todo aquel que saliera con temas relacionados. Pero esa vez sintió el impulso de preguntarle si podía hacer algo por ellos, si tenía algún remedio para convencer al marido de irse de allí, si sabía de alguna aseguranza para que no les hicieran nada. Así que decidió prudentemente comentarle lo que estaba pasando, a lo que la mujer le dijo que era preocupante la energía que estaba rodando en la casa, que las paredes olían a sangre y que era muy difícil protegerlo. Sin embargo, ella tenía un recurso para casos que ya no tenían solución: alimentar a un guardián, le dijo. Mi abuela siguió la corriente, no tenía otra cosa más que hacer que probar, pues era más fácil secar un río con un colador que convencer a mi abuelo. Nada perdía. La mujer le dijo que si le daba permiso, ella se encargaba de todo esa tarde, y para ello le pidió 3 cosas: una prenda de mi abuelo, una botella con orina de alguien que viviera en esa casa y tierra de cementerio. Mi abuela lo consiguió todo ese día y se fueron las dos a la parte más atrás del patio, detrás de donde mi abuelo tenía sembradas unas matas de café. Ahí la mujer hizo un hueco, metió todas las cosas, las tapó diciendo un rezo en una lengua extraña, luego trazó un círculo con la punta de un machete y dentro de este dibujó una cruz en cuyo centro clavó una varita de guauda en la cual su punta tenía amarrada un trapo negro. Luego contó 21 pasos en dirección a la casa, quedando a una distancia considerable de esta. Ahí cavó un pequeño pozo, como en forma de un caldero, en donde dejó caer un puño de arroz crudo. Esto tienes que hacerlo todas las tardes, a las 4 sagradamente, le dijo a mi abuela. Posiblemente veas a un animal acercarse, no tengas miedo. Deja la comida y te retiras. Si ves a un cerdo de pelo oscuro, todo está bien. El problema es si ves a un pavo blanco. Eso quiere decir que no te van a ayudar. Mi abuela seguía incrédula en el tema. Aún así, hizo todo tal cual le dijo la mujer. Al día siguiente salió a las 4 de la tarde con una taza de arroz crudo, llegó hasta la pequeña poza y dejó los granos en el fondo. Se quedó por varios minutos esperando si veía algún animal, pero se aburrió y se fue riéndose de su ingenuidad de andar creyendo en inventos. Pero cuando iba llegando a la puerta del patio, sintió el sonido de un animal masticando. Se quedó en silencio sin voltear la mirada, con cara de extrañez, suponiendo que su mente le estaba jugando alguna broma. Pero el sonido de las masticadas seguían ahí. Dio la vuelta, temblando de nervios, y lo vio. Un cerdo enorme, como de 1,5 metros de alto,
de orejas puntiagudas y colmillos aterradores. No había visto un animal igual, menos en esa montaña donde la gente no acostumbraba a criarlos y mucho menos se veían por ahí salvajes. La mujer le había dicho que si veía al cerdo, no dejara salir más al marido después de las 4 al patio, porque si no le podía pasar algo. Mi abuela salió corriendo para adentro, trancó todas las puertas, se sentó en la sala y le dijo a mi abuelo que no saliera, que se decía que en el pueblo, que esa gente ya estaba metida de incógnita, preguntando dónde estaban los azules. Mi abuelo se echó a reír y ella le decía: hombre viejo, si ya no quiso irse, por lo menos quédese aquí adentro. Y él, sin decir nada, siguió con su cabeza metida en el periódico. Así lo mantuvo mi abuela como por 3 días. En el 4.º día, el pueblo amaneció con la noticia de que habían secuestrado a un señor que era como el gobernador, pero que en ese entonces tenía otro nombre, y que se habían tomado 3 veredas antes de llegar al pueblo. Prácticamente habían cerrado todas las vías de salida y de entrada. Ese día mi abuelo se le dio por vestirse de blanco, ponerse un trapo azul en el hombro y salir solo al mercado simplemente a caminar. Todo el que lo vio puso cara de horror, pues ya en la calle había hombres armados haciendo requisas con lista en mano, buscando a un grupo de personas en específico, entre ellos a mi abuelo. Pero esa vez mi abuelo les pasó por el frente y ellos simplemente se lo quedaron viendo. Un muchacho con un machete hizo el intento de acercarse para interrogarlo y otros 2 que estaban más adelante le hicieron señas de que no se metieran con él. Mi abuelo llegó a la casa riéndose, diciendo que esos rojos eran unos cobardes, que él fácilmente los podía encender a planazos y ellos se iban a orinar en los pantalones. Mi abuela lo regañó por andar arriesgándose, pero él le decía que no iba a pasar nada. Dice que hizo la misma gracia por 3 días. Los hombres lo miraban con miedo y no se atrevían a acercarse. Mientras todos en el pueblo se encerraban después de 2 de la tarde, él salía a caminar tranquilo y riéndose de la cobardía de sus enemigos políticos. En el 4.º día pasó que se acabó el arroz y mi abuela no tuvo de dónde conseguir. En el pueblo se había agotado. Lo único que se conseguía para comer era pollo y plátanos, porque era lo que se producía ahí mismo, ni carne ni lácteos. Todo eso lo subían desde otro pueblo. Ese día mi abuela la pasó angustiada, porque seguramente el viejo se iba a ir nuevamente a pasearse por el pueblo y ella no tenía con qué alimentar al guardián, el cual, según ella, era el que lo había protegido todos esos días. Si mi abuelo no regresaba a la casa antes de 4, lo más seguro era que le hicieran daño. Y preciso, apareció a las 4:05 de la tarde, arrastrado, con la ropa reventada, la nariz rota. Lo venían siguiendo, pero él alcanzó a esconderse en un cuarto que tenía camuflado en un techo falso en la cocina. Los hombres entraron, amarraron a mi abuela y a los niños en la sala. Uno de ellos era mi papá, mientras revisaron toda la casa, pero no encontraron nada. Al poco rato se empezaron a sentir unos golpes en la puerta del patio. Pensaron que era él. Se sentían golpes fuertes como si intentaran tumbarla. Pero cuando la abrieron, se encontraron de frente con el cerdo enorme que estaba queriendo entrar en la casa. Los hombres, en lugar de asustarse, se alegraron. Hay que atraparlo. Eso sirve para la comida del campamento, fue lo que dijeron. Pero no habían ni dado 3 pasos adelante cuando el animal se paró en sus 2 patas traseras y su cuerpo comenzó a transformarse como si fuera el de una persona. Mi abuela contaba que ella nada más vio a los tipos pasar asustados de la sala a la calle, que ella estaba amarrada sin saber qué era lo que había pasado, cuando vio por el reflejo del espejo al hombre encorvado y desnudo que estaba en la cocina, oliendo las paredes como buscando algo. Ahí se acordó de lo que le dijo la mujer, que si el guardián no encontraba comida, se iba a comer al que estaba cuidando. Mi abuelo dice que él, estando escondido en el techo, comenzó a sentir un calor sofocante, como si estuviese acostado al lado de un fogón de leña, lo que era extraño en un pueblo donde la temperatura más alta eran como 18 grados. Que al no sentir a los hombres caminando por la casa, pensó que habían incendiado algo adentro y se habían ido, así que salió para llevarse la sorpresa de encontrarse frente a frente con la bestia esa. Él lo describía como un humanoide, esa era la palabra que usaba. Un humanoide color tierra con pezuñas de cerdo en lugar de pies, de orejas enormes, cabeza como de un puerco con brazos que le llegaban hasta las canillas, unos colmillos gigantes que le sobresalían de las comisuras y se alargaban unos 20 centímetros. Tenía los ojos amarillos con las pupilas en forma triangular, sin pestañas ni nariz. El único pelo que tenía en el cuerpo le sobresalía del espinazo y era flaco, tan flaco que en la parte del estómago se le hacía un hueco que le pegaba con el tórax.
que él apenas lo vio, dio un brinco hacia la sala y se tiró de una para su cuarto a buscar el machete que tenía debajo de la cama. Pero la criatura corrió más rápido y balanceándose de un larguero del techo, cayó enfrente de él mostrándole todos los dientes. Estando ahí en la habitación, todo se hizo más oscuro. Solo veía la sombra y los ojos brillantes de la bestia, que como pudo se las ingenió y agarró el machete, uno que él tenía rezado contra los aparatos y que permanecía siempre con el filo apuntando hacia la cabecera por si alguien o algo maligno llegaba a molestarle el sueño. ¿Qué quieres?, le preguntó mi abuelo, y la criatura soltó una risa pausada que retumbó por las tablas del cuarto. Lo que me prometieron, dijo con una voz ronca apenas entendible. Pues un machetazo es lo que te puedo dar yo, le contestó el viejo, y que empezaron a pelear. Dice mi abuelo que esa cosa tenía un rabo como de 2 metros que movía a su antojo y con el que le daba juetazos, que en más de una ocasión se lo puso en el tobillo y lo arrastró por el suelo, pero había algo todavía más complicado y era que el machete no le hacía nada. Varias veces le dio con el filo en la frente y el metal devolvía todo el golpe, que le tocaba agarrar duro el machete con ambas manos para que no le destrozara la muñeca. Probó con varios rezos, pero la bestia no respondía nada, hasta que se acordó de un amigo que le dijo que había sacado a un demonio de su casa dando planazos en el suelo y diciendo el credo, que era difícil porque había que decir palabra por palabra sin equivocarse y entre cada palabra y después de la última sonar 3 veces el machete contra el suelo, así que la cosa era cuestión de aguantar. Mi abuelo se recogió la camisa, se agachó en el piso, se echó la bendición y comenzó. Dice que conforme iba avanzando la oración, el machete se hacía más pesado y más difícil de levantar, pero que cada vez que éste sonaba contra el suelo, la bestia se quejaba en un chillido insoportable que hacía temblar las láminas del techo, que ahí estuvo por 2 horas golpeando el suelo, que los últimos golpes le costaron tanto que el hombro se le salió y el brazo le quedó colgando entumecido e hinchado de dolor. De la bestia quedó solo un humo negro que invadió toda la casa y manchó todos los cristales que había. El espejo quedó totalmente oscuro y mi abuela tuvo que botarlo porque aún después de limpiarlo volvía a llenarse de humo y daba la sensación de que algo te veía a través del reflejo. Mi abuelo en varias ocasiones dice que veía a la criatura a lo lejos desde el patio, que así estuvo por varias semanas, levantándose aturdido y buscando el machete porque sentía que algo le ponía la pata en el cuello y lo asfixiaba. Por su parte, mi abuela duró tiempo para decirle a mi abuelo lo que ella había hecho con aquella mujer. Tenía miedo de que el abuelo se fuera monte arriba como ya tenía acostumbrado a hacer cada vez que peleaban. Así que ella mejor esperó a que las cosas en el pueblo se calmaran con los enfrentamientos y se lo dijo. Esa mañana mi abuelo la tomó del brazo y le dijo que lo llevara hasta donde habían hecho el entierro. Hasta allá se fue con un leño prendido y el machete. Cuando mi abuela le mostró dónde habían puesto las cosas, mi abuelo calentó la punta del machete, dijo unas palabras que él usaba y hundió el filo en la tierra. Dice que cuando lo sacó de la tierra duró saliendo sangre como por media hora. Fue desde allí en que dejó de ser atormentado por ese demonio. Cuenta además que mucho tiempo después un amigo, que era de los rojos, en una reunión le dijo entre chanzas: pero este señor no es tan bravo desde que tuvo que contratar un guardaespaldas. Ahí fue donde se enteró que cuando él salía por el pueblo durante la toma de los rojos, estos no lo veían a él solo, sino que aproximadamente a 21 pasos siempre había otro hombre siguiéndolo, un sujeto de aspecto demoníaco que daba pavor de solo verlo.